Están escuchando Espacio Persa. Acompáñame en una caravana hacia la sabiduría milenaria de la iranología. Sígueme hasta la corte o las ermitas. Por los bazares y jardines. En los desiertos y el mar. Por la serranía y las planicies fluviales. Entre grandes ciudades y parques. Para escuchar historias increíbles sobre la cultura persa. Historias de reyes, profetas, poetas, guerreros y místicos. Todo lo que necesitas saber de los persas lo encontrarás en este espacio con Xavier Muñoz. Sigue nuestras noticias en Facebook, YouTube e iVoox. Les esperamos para el té. Un saludo a todos. La victoria definitiva de Esparta se debió no solo a la debilidad de Atenas, sino también al pragmatismo del general espartano Lisandro, que aceptó la ayuda persa para construir una flota que compitiera con la ateniense. Alcibíades nada pudo hacer ante Esparta y tras ser derrotado se exilió de nuevo en 406 a.C. Murió poco después del fin de la guerra, ejecutado por el sátrapa persa Farnabazo. Con todo, Atenas consiguió una inesperada victoria naval en las islas Arginusas en 405 a.C., pero los atenienses demostraron de nuevo su insensatez, ejecutando a todos los comandantes de su propia flota, entre ellos a Pericles el joven, el hijo de Pericles, por haber abandonado el mar durante una tormenta los cadáveres de los soldados caídos. Al año siguiente, Lisandro consiguió en Egospótamos una victoria definitiva que abocó a Atenas a la rendición sin condiciones, lo que supuso el derribo de los muros largos, el desmantelamiento de la Liga de Delos y su flota, y el establecimiento del régimen de los 30 tiranos, un gobierno de oligarcas pro-espartanos. Los años siguientes fueron de gran inestabilidad, con cambiantes regímenes políticos y una sucesión de guerras e intentos frustrados de conseguir una hegemonía duradera en Grecia. Esparta se hizo impopular al instalar oligarquías bajo el control directo de Lisandro, ávido de poder personal y excesivamente engrandecido, con honores propios de dioses. La riqueza y ese nuevo poder corrompieron a los espartanos. Esparta había sido un poder regional en el Peloponeso y de pronto se vio desbordada al administrar todo un imperio en el Egeo. Una aventurada campaña fuera de sus dominios fue el detonante de la caída de Esparta, que apoyó la revuelta de Ciro el Joven contra su hermano Artajerjes II en la lucha por el trono de Persia, lo que les llevó hasta Cunaxa, a las puertas de Babilonia. También los enemigos de Esparta se reorganizaron de nuevo. Los demócratas atenienses en el exilio habían conseguido acabar con el régimen de los 30 tiranos y restaurar la democracia en Atenas, pocos meses después de la derrota de su ciudad. Pero la democracia restaurada había demostrado que no era tan liberal, tolerante y considerada con la libertad personal de sus conciudadanos como la democracia original de la época dorada de Pericles en 399 a.C. Un jurado condenó a muerte a Sócrates, maestro de Alcibíades, y a otros ciudadanos impopulares, acusados de impiedad y corrupción de menores.
Poco después, Esparta fue derrotada en un enfrentamiento contra corintios, atenienses y tebanos, auxiliados por los persas, durante el cual murió Lisandro, el general victorioso de la guerra del Peloponeso. Esparta, cercada, acudió a la corte persa y negoció un acuerdo con Artajerjes II en el año 386 a.C., llamada la Paz del Rey, en virtud de la cual se cedían todos los territorios de Asia Menor y Chipre. También los atenienses lograron formar una segunda liga marítima en 377 a.C. y ganaron a Esparta por mar en la batalla de Nachos al año siguiente, pero esta alianza tuvo mucho menos poder que la de Delos. En resumen, lo que me gustaría destacar con este relato histórico no dejan de ser breves reseñas de lo que sucedió en esa guerra civil que inmiscuyó a toda la Hélade, toda la antigua Grecia, incluso más, porque abarcó a la Magna Grecia, en la zona de Sicilia, de lo que sería futuramente conocido como Nápoles, sur de Italia, incluso zonas del Mar Negro, la costa de lo que conocemos hoy como Turquía. Esta guerra civil que devastó la potencialidad de Atenas tras haber derrotado al imperio más poderoso del mundo, que en aquella época fue Persia, que no tuvo ningún revés, Darío I, el único revés que tuvo fue en Maratón. Atenas pudo demostrar que era una potencia, en definitiva. Vemos que toda esa potencialidad se derrama en una guerra civil con el estado militar y clerical de Esparta. Y sin embargo, pues tenemos demasiado idealizado Esparta. Ha pasado a los anales de la historia como una ciudad heroica que lucha por la libertad. Eso es absolutamente falso. Esparta no luchaba por la libertad en ningún momento, porque Esparta hoy sería Corea del Norte. Militar, totalmente. Es una ciudad barracón donde no cabía el comercio, no entraba la plata, no entraba el oro, se comerciaba con el hierro. Era una ciudad extraña Esparta, era una cosa muy extraña, ¿no? Lo que sí que tenían las cosas claras, y era una sociedad de guerreros. Claro, esos guerreros tenían que mantenerse de alguna manera, alguien los tenía que mantener, porque los guerreros no iban a cultivar el trigo. Entonces, ¿quién mantenía a esos guerreros? Los esclavos, en este caso los hilotas. Esparta tenía sometida a esclavitud toda la península del Peloponeso, y por eso Esparta, cuando venció a Atenas, pues se vio desbordada al tener que administrar todo un imperio en el Egeo, porque los espartanos no eran buenos legisladores. Los que fueron buenos legisladores en aquella época eran los persas, debido a su tolerancia, a su magnanimidad, un gran rey que respeta y que reconoce a todos los pueblos, y el primer imperio mundial de la historia. Anteriormente lo fueron los asirios, pero los asirios fueron muy violentos, porque eran semitas, y estaban actuando conforme a una violencia que ya se estaba gestionando en la antigua Mesopotamia desde hacía siglos, desde la época de los sumerios, desde los acadios. Los asirios intentaron hacer bien las cosas. Por ejemplo, aquí me estoy refiriendo al periodo paleo-babilónico, ¿no? El imperio paleo-asirio también, que no es lo mismo. Nosotros particularmente se conoce la historia de Asiria pues en el último periodo, en el último imperio que hubo, que es conocido como el imperio neo-asirio, y también el imperio neo-babilónico. Pero estamos hablando de dos civilizaciones en una fase final antes de ser absorbidas por un imperio de tendencias mundiales, que sería el imperio persa, ¿vale? No confundir el periodo neo-babilónico, neo-asirio con el periodo paleo-babilónico o paleo-asirio, en la que las intenciones eran mucho más pacíficos. Eso es la primera dinastía de gobernadores asirios. Pero se esfumaron, desapareció, pasó los anales de la historia. Después llegó Hammurabi, llegaron las monarquías babilónicas, llegaron la decadencia, llegó la corrupción. Después volvería a florecer Asiria, pero no en su máxima potencia, sino que finalmente pues estuvieron probando de hacerlo de una manera mucho más totalmente militarizada, totalmente intolerante, y ahí fue donde más lejos llegaron, pero después desaparecieron. Este es el futuro de los imperios que están militarizados, que terminan pasando a la historia, acaban siendo barridos por los anales de la historia y de las páginas, se acaba siendo una leyenda, una mitología. Y lo que me gustaría mucho destacar aquí, queridos amigos,
es que fue Esparta la que demolió la democracia ateniense. No fueron los persas como nos dibujan y como nos pintan en esa famosa película de 300, donde vemos a 300 espartanos, que fueron 297 me parece así, resistiendo con toda heroicidad a un ejército de persas, vale, pero nos estamos olvidando de lo esencial, y es que esa batalla fue perdida para el bando griego. En este caso, porque todos los griegos se retiraron sabiendo que esa batalla estaba perdida, y sin embargo la propaganda convirtió la batalla de las Termópilas en un triunfo heroico, cuando la realidad es que fue una derrota. Y después ya podéis ver, ese fue el único caso en el que Esparta y Atenas se aliaron contra el enemigo persa que estaba invadiendo y amenazando toda la cultura griega. En ese aspecto, bueno, los persas no amenazaban nada porque ellos respetaban a los tiranos griegos en cada polis, simplemente si ofrecían un tributo de tierra y agua. Es decir, los persas no tocaban absolutamente nada del gobierno, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época, después los atenienses decidieron protestar en el nombre de una democracia, una falsa democracia, o una democracia patética, porque ya podemos ver que después de Pericles nacería y viviría Platón en una época que la democracia ya estaba corrompida y que no dejaba de ser el gobierno del primer ciudadano. Eso es la democracia. No podían votar las mujeres, no podían decidir los extranjeros tampoco, ni los esclavos, ni los inmigrantes, ni los niños. Solamente podían votar los ciudadanos, y no todos los que vivían en Atenas eran ciudadanos. Del mismo modo que pasaría en Roma, pero bueno, Roma ya es otra historia, porque ya la ciudadanía romana en la época imperial, porque Roma llegó a ser imperio, cosa que Grecia no, y Alejandro Magno es otra historia porque viene de Macedonia. Roma sí que al final, después de siglos, pues decidió otorgarle la ciudadanía a cualquier ciudadano que naciese en una de las ciudades que llegó a ser Roma, ¿no? En ese sentido. Lo que sí es cierto es que tenemos que entender que quien destruyó, insisto, la democracia ateniense fue Esparta. Fue Esparta la que puso una dictadura. Pero es que voy más allá. Los espartanos le dieron el golpe de gracia a la democracia ateniense, que ya había demostrado su ineficacia frente a los problemas y a las crisis que se estaban produciendo en ese momento. Entonces, fueron los propios atenienses, hablando ya con propiedad, los propios atenienses ya habían acabado con una democracia que era absurda y que no estaba respondiendo a los problemas y a las soluciones de ese momento, porque lo que no tiene sentido es que si un general te está ganando una batalla y está salvando tu patria, tú lo condenes al destierro o lo mates o lo condenes a muerte simplemente porque no pudo salvar unos cadáveres que se estaban ahogando en el mar. Es decir, se junta la moralidad, se junta ya unas historias extrañas, extravagantes, hay una pérdida ahí del camino, de la necesidad humana, cuando se produce un conflicto, una guerra, y esos problemas no los tenía Esparta porque era un régimen rígido, porque era una dictadura, y en una crisis el que va a ganar es el que lo tiene claro, es el que tiene un objetivo y una meta férrea, quien tiene una disciplina, quien premia a sus generales, quien agradece el sacrificio patriótico hacia los suyos y no quien desprecia a sus propios héroes. Es decir, la democracia fue un castillo de naipes que se fue derrumbando y se fue pudriendo solo porque no se estaba ejecutando de una manera correcta. No obstante, el proyecto, pues sí, fue encomiable, pero ya veis el resultado, que Esparta pues le dio ese golpe mortal para acabar con una democracia que poco o ningún resultado estaba ofreciendo desde el primer momento. Sí que es verdad que el ser humano siempre va a anhelar la libertad, pero insisto que en momentos de crisis la libertad es una cosa de la que no se puede disfrutar porque está en peligro la seguridad. Así, en un momento donde una guerra civil de 3 décadas había devastado a todas las ciudades-estado, todas las polis habían quedado en ruinas, habían quedado en bancarrota, había que establecer una seguridad férrea, y por eso la democracia ateniense fue pulverizada y se establecieron unos oligarcas pro-espartanos denominados los 30 tiranos.
en Atenas, el gobierno de los 30 tiranos. En esa época nacería Platón, que está considerado el mayor filósofo, por no decir que los pilares de la filosofía occidental están fundamentados en Platón. Si hablas de filosofía, vas a citar a Platón, sí o sí. Platón consideraba que su maestro, Sócrates, fue el hombre más justo que había pisado la tierra. Como estamos antes de Cristo, entonces, pues, digamos que Sócrates fue el Jesucristo de su tiempo, ¿no? El Jesucristo del pensamiento. Y una persona que no hacía daño a nadie, que hacía pensar a la gente, de repente, en una sociedad democrática, la primera reconocida mundialmente por la historia, que es Atenas, y Atenas democráticamente condena a Sócrates a morir. Lo condenó a morir injustamente. Ellos dicen que, bueno, porque abusaba de menores, porque hacía pensar a la gente, que es distinto. Entonces ya podéis ver cómo estaba la tensión en esa Atenas corrompida que no podía decidir. En aquella época ya la democracia había dejado de existir, básicamente. No nos estamos refiriendo a los tiempos de Pericles, que había sido antes. Atenas perdiera ese conflicto con Esparta, en la que se podría decir que fue la época de la Grecia clásica, ¿no? Bueno, el momento de mayor esplendor y al mismo tiempo una guerra civil que acabó destruyendo y derramando la potencialidad griega, que por ese motivo Grecia jamás llegó a ser un imperio unificado, como lo fue en el caso de Persia, que era una monarquía donde había un rey, donde estaba todo más que unido, estaba consolidado, estaba integrado. Pues todo lo contrario era Grecia, eran ciudades-estado que trataban de buscar un modo de gobierno justo, aunque en el fondo lo que gobernaban eran tiranos, eran dictadores. Eso es lo que siempre ha tirado por el Egeo y por el Mediterráneo. Así que esto es lo que pasó realmente. Y por último, lo que me gustaría agregar es que, a pesar de que Platón tuvo un pensamiento y un sentimiento bastante antidemocrático, porque Platón no pudo experimentar esa justicia ideal, ese mundo de las ideas en el que él se estaba refiriendo, de que todo se podía vivir perfectamente con sabiduría, con unos filósofos que fuesen sabios gobernando, aquello no dejaba de ser platónico, nunca mejor dicho. Entonces, hay que comprender el contexto en el que estuvo conviviendo Platón y, sin embargo, tenía mucha razón en todo lo que decía. En momentos de crisis, una democracia no funciona. Y fue por eso que Esparta ganó la guerra, porque Esparta era una dictadura, era muy sólido el ejército, cosa que no pasaba en Atenas, como ya hemos leído, que los generales salían victoriosos de una batalla y sin embargo cuando volvían a casa los condenaban a muerte, los ejecutaban. Bueno, solamente hace falta recordar al famoso patriota Temístocles. Temístocles fue condenado al exilio después de salvar Atenas en la Segunda Guerra Médica. En lo que verdaderamente se decidió, donde se decidió la verdad en la Segunda Guerra Médica fue en la batalla de Platea y en la batalla de Salamina. Y de esas batallas ya no se habla tanto, de la que se habla es de Termópilas, porque como digo, en el cine mueve la fantasía, la idealización y los contextos bastante desajustados históricamente. Pero claro, ¿qué pasa? Que en una sociedad ignorante donde no se sabe historia, donde no se conoce absolutamente nada, pues se tragan lo primero que les echan en el cine o en las telenovelas. Y es muy triste porque estamos viviendo en una época en la que tenemos la información a punta de dedo y podemos acceder a bibliotecas, todos sabemos leer. Y sin embargo, pues el analfabetismo funcional es tremendo, ¿no? Somos analfabetos en otro aspecto, en el aspecto de que tenemos la información y no la buscamos, no la leemos o simplemente no prestamos atención, no escuchamos, no entendemos lo que estamos leyendo, simplemente no nos importa porque estamos sobreestimulados en este sistema que nos sobrecarga de estímulos y que nos despista y que estamos perdiendo la verdadera esencia, ¿no? Ya tirando hacia una tendencia más espiritual del discurso, porque nos estamos olvidando de quiénes somos y estamos valorando a las personas por lo que tienen y siempre queremos lo que quiere el otro y no nos preocupamos en una profunda introspección para ver qué realmente es lo que queremos nosotros. Y no olvidemos que la historia está ahí para recordar y sobre todo para que no se repitan los sucesos. Pero claro, mientras continuemos olvidando la historia parece que estamos condenados. Estamos condenados a que se siga repitiendo y todavía hay personas hoy en día que se siguen cuestionando con una profunda soberbia. ¿Para qué sirve la historia? Bueno, la historia sirve para que comprendas que esto ya ha pasado antes y que está pasando otra vez y que nada está cambiando. Y sobre todo, pues la historia sirve también para que luego no te manipulen explicándote algunas cosas.
Y eso ha sido todo por hoy. Simplemente pues quería explicar que lo que realmente destruyó Grecia no fue... Se salvaron de Persia, pero no se pudieron salvar de ellos mismos, porque les condució esa victoria que les podía haber abierto una puerta maravillosa a dominar el Mediterráneo y a comerciar y a entenderse bien con Persia, que de hecho ya se entendieron y ya comerciaron. Es decir, a Persia no le importaba tener que negociar con Esparta. Mucho guerra, pero después negociaban para fastidiar al otro, ¿no? Era un triángulo, era un 3, siempre había un arbitraje. Persia aprendió la lección y dijo, bueno, ya no vamos a intervenir más militar ni físicamente en Grecia, porque simplemente desde las intrigas y desde el oro ya podemos dominar a este pueblo, a esta nación. Así que bueno, pues cuando se subía a Atenas, pues Persia se aliaba con Esparta. Cuando se pasaba a Esparta, pues Persia se aliaba con Atenas. Simplemente estaban maquinando desde la diplomacia, interviniendo pues con muchísima astucia, con mucha intriga diplomática. Lo que pasa es que Persia también estaba sumergida en unas crisis y en unas intrigas de palacio que bueno, hasta la época pues estaba totalmente desconocido eso en Occidente y en Grecia. Y ahí vemos ese problema de interdependencia que había entre los tres grandes poderes de esa época, ¿no? Aunque ya insisto que el poder de verdad en aquella época lo tenía Persia. Y Grecia pues era un... Bueno, dentro del clasicismo a nosotros nos lo pintan como una civilización, pero yo lo veo bastante pétreo, bastante gris, bastante aburrido en comparación con las riquezas que se podían encontrar en Persia y que un solo sátrapa ya tenía más poder, más súbditos y más riqueza que cualquier tirano de la antigua Grecia. Así que sin más, esta guerra civil de griegos contra griegos de 30 años fue lo que devastó, lo que destruyó a Grecia y no había manera. Tenía que llegar algún bárbaro de lejos, de fuera, tenía que llegar Alejandro Magno para explicarle a los griegos de qué iba la cosa, porque si no llega a ser por este gran personaje, la historia occidental hubiese dado un cambio radical, Grecia no hubiera sido una potencia mundial, no se hablaría el griego pues en Siria, no se hubiera hablado en Israel, no se hubiese filosofado en Egipto, Grecia hubiera sido muy reducida, ¿no? Es decir, el peor enemigo de un griego es un mismo griego. Sin más, queridos amigos, con estas reflexiones espero que hayáis aprendido un poco. Y por cierto, la guerra del Peloponeso, que fue en el año 431-404 a.C. Con esto dejamos las reflexiones de hoy, hablando de historia de la antigua Grecia y de la antigua Persia, esos contactos que hubo y sobre todo lo que pasó después. Lo que pasó después, que ya pocos o nada se dice de las guerras médicas y de estas intrigas y de estas confabulaciones que hubo a lo largo de la historia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hasta otra.